Bien, la ponencia que yo os voy a plantear la empezamos a preparar ya hace unos cuantos meses, cuando el comité organizador y en la persona de Javi Orbañanos y de Julio Calleja me plantearon participar en estas jornadas. Me planteé qué podía aportaros yo a vosotros con mi charla, y quizá el planteamiento fue hacer una ponencia algo distinta. Distinta desde el punto de vista que mi ponencia lo que va a tratar es de cuestionar, voy a intentar de cuestionar los juegos reducidos, voy a intentar poner todas las zancadillas que pueda a los juegos reducidos, no sé si lo conseguiré o no, para ver y haceros reflexionar desde otro punto de vista, pues si esto de los juegos reducidos es beneficioso para los deportes colectivos. Claro, esto es una gran responsabilidad. No sé si va a ser una ponencia o una caída libre, como veis ahí en la foto. Posiblemente los compañeros que he tenido antes, su caída libre, debido al número de publicaciones, el número de ponencias, la experiencia que tienen en juegos reducidos, su salto, a pesar de que es una caída y que a todo el mundo nos impone estar aquí, pues sea más parecido a esto. Van con su casco y van perfectamente preparados. Y la mía, pues quizá puede ser algo más similar a esto. Independientemente de eso, sí que, como os decía, mi objetivo va a ser aportar una reflexión, un punto de vista algo distinto. Y desde ese punto de vista me cuestiono si los juegos reducidos son beneficiosos como tarea de entrenamiento. Hasta ahora lo que hemos abordado, lo que han abordado los anteriores ponentes de forma brillante, ha sido el análisis de lo que es un juego reducido. Pero claro, yo creo que tenemos que recordar que a nosotros el rendimiento nos interesa en competición y no tanto en el juego reducido. Es fundamental y es un paso inicial, como decía Julen, el analizar qué es lo que ocurre para poder implementar, pero el juego reducido es una tarea. Y el fin será obtener un beneficio, que mis jugadores sean más competentes desde el punto de vista físico, técnico, táctico u otros aspectos en el propio juego. Para eso os he preparado este esquema, donde empezaré a hablar un poco de los juegos reducidos y me centraré en el segundo bloque, que es el más importante, sobre los efectos, la literatura científica que hay en este aspecto, de los efectos que tienen los juegos reducidos, programas de entrenamiento con juegos reducidos, en las capacidades físicas condicionales, técnico-tácticas y en la propia competición. Si os preguntara quién de vosotros utiliza los juegos reducidos, posiblemente todos, o la mayor parte de la gente que estáis entrenando, levantaríais la mano y afirmaríais que utilizáis los juegos reducidos. Como comentaba Asier, tengo la oportunidad, o he tenido la oportunidad en los últimos meses, de impartir formación en la Escuela de Entrenadores de la Federación Navarra de Fútbol. Y cuando les planteo en mis asignaturas que me diseñen cualquier tipo de tarea, pues prácticamente todos los entrenadores me diseñan un juego reducido. Claro, yo soy el de fisiología, el de entrenamiento, y entonces les complico un poquito más la tarea para ver si me hacen otra cosa, algo que tenga que ver con esto, con la mitocondria, con la célula o con alguna de estos aspectos. Pero no hay manera. Los entrenadores siguen planificando o sus tareas más elegidas son los juegos reducidos. Esto os lo pongo para que veáis que realmente los juegos reducidos se utilizan. Muchos de vosotros me diréis que esto no es científico, evidentemente. Si nos vamos a un punto de vista más científico y tecleamos en una de las bases más utilizadas por los investigadores, pues podemos ver que los juegos reducidos también tienen mucha presencia en los deportes colectivos, casi tanta como otras tareas en otros deportes. Por lo tanto, es otro de los aspectos. Cuando vamos a un congreso, y cada vez más, en las últimas décadas ha aumentado muchísimo el número de comunicaciones, pósters, ponencias sobre los juegos reducidos. Otro de los aspectos de que esto es un tema relevante. Y desde aquel fútbol, entrenamiento con pelotas, que no sabemos de qué pelotas estaban hablando en aquel momento, a los juegos reducidos o al brillante trabajo que se han publicado algunos compañeros de nuestra casa y que ya han comentado en este libro, pues también es evidente que ha habido un montón de literatura en formato de libro que abordaba el tema de los juegos reducidos. Y por último, en este aspecto, para la justificación que estoy haciendo del uso de los juegos reducidos, hay un trabajo que ha colaborado Jaime Sampaio, donde las ideas principales es que los entrenadores de mayor nivel, afirman que los juegos reducidos o consideran relevantes los juegos reducidos frente a otras tareas y puede ser otro de los aspectos. Claro, la pregunta es esta: ¿por qué utilizamos los juegos reducidos sin otra tarea? Posiblemente la respuesta vendrá un poco encaminada en este sentido. Si analizamos los factores de rendimiento
que en la literatura científica nos dicen que es, por ejemplo, para el fútbol o trasladable a otros deportes colectivos, podemos ver que por un lado tenemos el bloque de las capacidades condicionales, posiblemente también la técnica y la táctica, con el dominio de las habilidades específicas, es otro de los grandes factores de rendimiento, y otras variables que las he metido ahí en sociales, igual de importantes, o psicológicas. Y parece ser, igual que dicen algunos autores, que los juegos reducidos pueden recoger todas esas variables, todos esos factores de rendimiento, y sería una tarea idónea. Creo que por ese motivo, porque seguramente es una tarea muy completa, ha habido en la literatura muchas publicaciones al respecto, pero prácticamente todas las publicaciones, o la mayor parte de publicaciones, antes lo avanzaba Anne, van relacionadas al análisis de lo que ocurre en el juego reducido, y pocas de ellas analizan el efecto que tiene el juego reducido a corto y medio plazo. Claro, quizá nos tengamos que preparar o preguntar otras preguntas totalmente distintas. Cuando vamos dando soluciones a lo que ocurre en los juegos reducidos, quizá la pregunta tenga que ser distinta. Y yo me planteo esta pregunta. ¿Son los programas de entrenamiento mediante juegos reducidos, que es lo que nos ocupa, efectivos en la mejora del rendimiento de nuestros jugadores desde diferentes puntos de vista a corto, medio y largo plazo? Yo de partida me encuentro aquí. Claro, os decía que el título de mi ponencia iba de eso. No sé dónde voy a terminar y tampoco sé dónde vais a terminar vosotros. ¿Y por qué me encuentro aquí? Pues porque una vez estaba en casa y llegó a mis manos una investigación, más que una investigación, una propuesta que realizaba una compañía de teléfonos, una macro compañía de teléfonos, antes de lanzar su campaña de marketing. Y lo que hacían era irse a un aeropuerto, colocaban unas cintas, simulando una fila, una cola, pero esas cintas no llegaban a ningún sitio. Y observaron lo que ocurría. Evidentemente no ocurría nada. Profundizaron un poquito más en el tema y lo que decidieron es colocar a gente bien guapa, bien puesta, bien plantada, con carácter de ejecutivo, los colocaron a sus compinches en la cola y observaron lo que ocurría. ¿Qué ocurría? Que la gente, poco a poco, iba haciendo cola y la cola no llegaba a ningún sitio. Diréis, no te puedo creer, esto es una experiencia que no. Empecé a indagar un poquito más en el tema y me metí, y no es mi campo, en la psicología social. Y observé que ya desde los años 50 hay estudios de este tipo. Fijaros, Solomon Asch hacía un tipo de investigaciones donde colocaba a 5 o 6 personas en una mesa y les proyectaba una serie de imágenes. De lo que se trataba es que desde los sujetos de investigación relacionaran, de las 3 posibles opciones, la A, la B y la C, relacionaran o comentaran cuál era la que se parecía o la que era igual que la línea que estaba fuera. Evidentemente, los 4 o 5 compinches, los iniciales, eran compinches del investigador y el sujeto de estudio era la última persona. Y lo que observaban, tenían un código, evidentemente, estaban compinchados, el investigador iba dando soluciones o planteaba preguntas y, evidentemente, en las primeras respuestas todos daban la solución correcta. Pero a una señal del investigador lo que hacía era, el primer sujeto daba una respuesta que era incorrecta, es decir, la B no era la respuesta correcta. Y observaban la conducta de la última persona. Y observaron que en un porcentaje muy alto, la última persona se dejaba influenciar por la respuesta que habían dado, aun sabiendo que la respuesta era incorrecta. Como me seguiréis sin creer, os he preparado un vídeo y que posiblemente nos ayuda a comprender un poco desde un punto de vista más gráfico lo que ocurre. Segundo ejemplo. Le cuesta, pero se da la vuelta. Y el último.
Los mira bien. Se huele algo. Y se da la vuelta. Pero no termina ahí. Bueno, como habéis podido ver, esto es nada más que un ejemplo, es una anécdota para que lo veáis de forma gráfica, pero sí que hay muchos estudios en psicología social que hablan de este aspecto. Y a esto se le llama influencia del grupo en la conducta individual. Y la pregunta con los juegos reducidos es, ¿nos estará pasando esto? ¿Utilizamos los juegos reducidos porque todo el mundo está utilizando juegos reducidos? En ese sentido, lo primero que hago es irme vuelta a la literatura científica. Meto en nuestra base de datos juegos reducidos, efectos del entrenamiento y veo que arroja un montón de publicaciones. Cojo la primera de ellas, que cumple los criterios de deportistas de élite, deportes colectivos, programas de entrenamiento, me voy a las conclusiones, sin mirar el artículo, y veo que las conclusiones son que mejora el RSA, que se reduce el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca a varias intensidades de carrera, por lo tanto es un aspecto positivo, por lo tanto digo, menos mal. No estoy mirando a donde mira todo el mundo porque sí, sino que tengo una evidencia para hacerlo. Claro, pero me detengo un poquito más. Y creo que la ciencia requiere un análisis un poquito más profundo. Y en ese sentido tengo que empezar a analizar cuáles son la influencia que tienen los programas de intervención con juegos reducidos en las variables físicas, técnicas y también las tácticas, que como hemos dicho son los factores relevantes en el rendimiento. Y para ello empiezo a estudiar las primeras de ellas. A partir de aquí lo que voy a hacer es exponeros los estudios que hay al respecto sobre estos tres bloques de contenidos. El primero de ellos es un estudio realizado con 15 jugadores de fútbol profesional de la Premier escocesa. Creo que es importante que os vaya poniendo quiénes son los participantes y el procedimiento que realiza, porque nos dan mucha información que a veces en las ponencias se nos olvida y solo presentamos los resultados, por lo tanto creo que es importante este aspecto. Y realizan 4 semanas de intervención de juegos reducidos, en total 7 días, sesiones de juegos reducidos. Miden un test de antropometría, RSA, economía de carrera y lactato en una prueba de laboratorio. Los programas de entrenamiento los tenéis ahí. Estos autores observan que no hay una mejora en la antropometría, es algo evidente, son solo 4 semanas de intervención, y en las conclusiones nos decían que el RSA mejoraba, pero si observamos con más detalle los datos, vemos que esa mejora es small, es muy pequeña, o en algunos casos es moderada, solo en el índice de crecimiento, por lo tanto, cautela. Mejora evidente en algunos parámetros de capacidad cardiovascular, y como esta era la conclusión que os decía, quizá tengamos que hacer una visión crítica. Esto de la visión crítica aparecerá prácticamente en todas las diapositivas, y la visión crítica es que los test son excesivamente analíticos, que solo analiza uno de los factores, que es la condición física o las capacidades condicionales, que no hay un grupo control en este estudio, que realiza 7 sesiones frente a otros contenidos que son 11 sesiones de entrenamiento que quedan en el aire, por lo tanto la influencia del resto de contenidos posiblemente ha podido influir en las variables cardiovasculares y por lo tanto los resultados hay que tenerlos con cautela. En otro estudio que realizan con 10 jugadores de una academia de rugby, es decir, jóvenes, deportistas jóvenes, y esto lo voy a ir repasando en prácticamente todos los estudios, porque la mayor parte de los estudios lo hacen con deportistas jóvenes, donde se realiza un entrenamiento de juegos reducidos de 8 semanas, analizan las variables que veis ahí y nos cuentan cuál es su semana tipo, observan que prácticamente en todas las variables analizadas hay mejoras. La visión crítica es que resulta curioso que haya mejoras y que los autores atribuyan esas mejoras, por ejemplo, en 40 metros, cuando sabemos que en juegos reducidos, en esas distancias de esos formatos de 2x2, 3x3 o 4x4 no se alcanzan velocidades altas. Además, los deportistas siguen siendo jóvenes y sabemos que cualquier contenido de trabajo en esas edades posiblemente provoque una mejora, que tampoco hay grupo control y que influyen otros contenidos, como bien dicen los trabajos de fuerza, de prevención o las 5 horas de entrenamiento de otro contenido. El último estudio de este bloque es realizado con 55 adolescentes con sobrepeso y vuelvo a recalcar la muestra, son adolescentes con sobrepeso. Un grupo experimental de 11 semanas de juegos reducidos, un grupo control que no hace juegos reducidos, que hace el entrenamiento habitual y analizan esas 2 variables. Observan que el grupo que entrena juegos reducidos mejora en la composición corporal, mejora en el V2 máximo y la conclusión es que los juegos reducidos tienen efectos en la antropometría y en la capacidad aeróbica, evidentemente.
es una población adolescente, a nada que implementemos o metamos un volumen de juegos reducidos o algo más específico, posiblemente las mejoras sean debidas a eso. Pero claro, a partir de ahí, la pregunta es, ¿por qué utilizamos los juegos reducidos y si es sustituible por otra tarea distinta? En ese sentido, también encontramos, no muchos, alrededor de 5 o 6 trabajos que os voy a presentar, donde comparan dos programas de intervención distintos y siempre desde el punto de vista de las capacidades físicas. En este estudio, realizado también con jóvenes futbolistas de una academia, un grupo realiza juegos reducidos, el otro grupo realiza un entrenamiento interválico aeróbico al uso y miden las capacidades que veis ahí. La conclusión es que tanto los juegos reducidos como el entrenamiento interválico no se obtienen mejoras, es decir, los dos grupos mantienen su capacidad condicional en las variables analizadas. Otro estudio muy similar, y prácticamente los voy a pasar rapidito porque prácticamente van todos en la misma línea, realizado con jugadores italianos de la Liga Berretti, que me molesté en ver cuál era la Liga Berretti y vi que era una liga de jugadores de 15 a 20 años, donde realizaba un grupo juegos reducidos y el otro entrenamiento interválico durante 8 semanas y hacían mediciones a las 4 y a las 8 semanas. Las mediciones eran en laboratorio y un test específico de fuerza, de capacidad cardiovascular. Observaron que las mejoras eran triviales, es decir, únicamente de 0,2 a 0,7% en prácticamente todas las variables analizadas y que además no había ninguna diferencia, que era lo mismo entrenar HIIT y juegos reducidos. Otro estudio de Gil Haas, que también ya es uno de los investigadores en juegos reducidos más relevantes, observó que ambos grupos, el grupo de HIIT y el grupo de juegos reducidos, mejoró su rendimiento en yo-yo, pero la mejora era similar con los dos. Y ocurría lo mismo en el resto de variables analizadas. Y así podría seguir con diferentes estudios, en este caso con otro programa que es el entrenamiento interválico de alta intensidad, donde también obtiene mejoras en un test continuo y en un test discontinuo, pero las mejoras no son distintas en la aplicación de los dos programas de entrenamiento. Sí que he querido resaltar porque se sale un poquito del tipo de test que realiza. Es un trabajo de Krustub y colaboradores donde con un grupo, cuidado, de adultos desentrenados, un grupo hace juegos reducidos, entrenamiento de fútbol, y otro grupo hace entrenamiento de carrera, específicamente de carrera. Y lo que observan es que ambos grupos aumenta los capilares por fibra, bueno, puede ser relevante para el rendimiento, pero no sé si nos dice mucho, y cuidado porque observan que hay un descenso en el porcentaje de fibras en el grupo que ha practicado juegos reducidos. Por lo tanto, quizá la idea que algunos habéis comentado de implementar algunas tareas específicas de mejora de la velocidad o de la fuerza podría ser interesante como complemento a los juegos reducidos. Ambos grupos mejoran en este estudio el V2 máximo y el rendimiento en yo-yo, y quizá el estudio que aporta algo novedoso. Se nota que somos amigos, que me ha presentado y tenía que sacar su estudio. Independientemente de eso, creo que es un buen trabajo y aporta algo novedoso. Lo realizan con jugadores de fútbol, concretamente de Osasuna, durante 6 semanas de intervención, un grupo de entrenamiento interválico, como veíais antes, juegos reducidos, y miden el consumo, la velocidad aeróbica máxima y la prueba de CMJ. Y lo que obtienen estos investigadores es que no hay diferencias entre grupos en los efectos y que además ninguno de los dos mejora la BAM. Sé que os estoy dejando así un poco chafados, pero es la literatura que tenemos. El aspecto novedoso de este estudio es que incluyen una variable que es la satisfacción por la tarea. Y lo que observan es que el juego reducido tiene una mayor satisfacción por la tarea, enjoyment, la traducción exacta no me la sé, pero creo que es satisfacción. Y posiblemente los juegos reducidos lo que hayan provocado es que los jugadores se sientan más a gusto con esa tarea y que sean satisfechos, lo cual es un aspecto positivo de cara a los juegos reducidos. Los dos únicos trabajos donde he encontrado que los juegos reducidos tienen un efecto superior a otro tipo de tareas, casualmente son los dos en balonmano. En jugadores de balonmano de élite, en un estudio que está pendiente de publicación, está aceptado, lo que observan es que los dos grupos mejoran en todas las variables analizadas, que no hay diferencias entre los dos programas en la capacidad de repetir sprints, pero, y aquí viene, está subrayado en negrita, el grupo que realizaba sprints repetidos lo que hace es, o tiene mayores mejoras en aceleración, salto y velocidad tras tiro, y el grupo que realiza juegos reducidos en agilidad y velocidad con tiro. No sé cuál puede ser la explicación. El otro estudio, donde también se observan diferencias, en jugadores de balonmano de Israel, un grupo hace entrenamiento interválico de alta intensidad, el otro realiza juegos reducidos, y lo que observan es que ambos grupos mejoran en la mayoría de las capacidades físicas. Pero las mejoras, parece ser que en estas variables de 10 metros, 20 metros, el test de agilidad, incluso en algunos test de tren superior, las mejoras son mayores significativamente que los que no realizaron juegos reducidos. Por lo tanto, aquí tenemos también en balonmano uno de los aspectos por los que utilizar los juegos reducidos.
Claro, la cuestión es si salvo en estos dos casos de balonmano los juegos reducidos no son más efectivos que otros programas en el rendimiento físico, si sabemos, como dicen algunos autores, que hay mayor dificultad para cuantificar la carga de entrenamiento, que hay múltiples variables que afectan a esa carga, que a nivel técnico-táctico podemos tener dificultades en alcanzar intensidades altas, que puede haber un mayor riesgo de lesión, y esto, había una pregunta antes, yo la revisión que he hecho no he encontrado nada sobre esto, pero bueno, Gil Haas lo dice en su artículo. ¿Por qué seguir utilizando los juegos reducidos? Sería la pregunta. Claro, evidentemente rescatamos la diapositiva que os he puesto antes, pues porque trabajamos aspectos técnico-tácticos que otras tareas no trabajan. Bueno, pues el siguiente paso es analizar qué es lo que ocurre y qué efectos provocan los juegos reducidos en los aspectos técnicos y en los aspectos tácticos, a ver qué evidencia hay. Muy poquito. En este estudio, realizado con jóvenes futbolistas, nuevamente 14 años, y recalco la edad y pongo la categoría para que veáis más o menos por dónde van los tiros, realizan un juego reducido en un grupo y el otro grupo realiza un entrenamiento de capacidad de cambio de dirección. Y tienen un grupo control, es un estudio bastante completo. Estos autores observan que ambos grupos mejoran en todas las variables analizadas, pero cuidado, el grupo control también mejora en todas, salvo en 10 metros, posiblemente por el efecto de la maduración. Lo que sí diferencia es que el grupo de CODA, el grupo que hace cambio de dirección, mejora en aceleración, mejora en test de CODA, mejora en la capacidad de salto tanto horizontal como vertical. Las mejoras son similares en un test de capacidad de cambio de dirección reactivo y, sin embargo, el grupo que realiza juegos reducidos sí que en el componente técnico que le he querido llamar yo, que son test físico-técnicos, sí que mejora más el grupo de juegos reducidos. Es pensar que los juegos reducidos pueden tener un mayor beneficio en los test que se realizan con balón y, sin embargo, para mejorar la condición física quizás sea más interesante realizar un trabajo de capacidad de cambio de dirección en este caso. La visión crítica, nuevamente, es que son jóvenes futbolistas, que son muy jóvenes, que no aportan las diferencias más que en porcentaje y no dan los tamaños del efecto, por ejemplo, y una posible continuidad a este trabajo puede ser implementar otro grupo más donde realizamos un trabajo de cambio de dirección, incluyendo el balón, para ver si también tiene efectos en las variables técnicas. En un estudio realizado, y cambiamos un poco de tercio, en fútbol sala, donde cogen dos equipos de la misma categoría, un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental hace juegos reducidos durante 6 semanas, hacen una periodización, que es el único trabajo que he encontrado que hace una periodización a lo largo del tiempo y que lo cuentan para ver los efectos, y observan que ningún grupo mejoró ni en la capacidad de cambio de dirección de forma analítica y conocida de antemano, ni tampoco en la agilidad con balón, que tenía un elemento técnico. Y curiosamente, ese grupo, el grupo de juegos reducidos, mejora en un test de capacidad cardiovascular intermitente. Las conclusiones de estos autores es que es necesario implementar otros ejercicios para mejorar también aspectos técnicos, concretamente en fútbol sala. La visión crítica es que no aporta datos estadísticos sin porteros, es un sesgo importante, incluye a los porteros dentro de lo que es el estudio, del tratamiento de los datos, y por tanto sabemos que los porteros hacen una tarea totalmente distinta y ha podido contaminar ese aspecto. No quería dejar pasar la oportunidad de exponeros un trabajo mío, quizá porque es algo llamativo. ¿Sí? Es un trabajo que está impreso todavía, no ha salido. Es un trabajo que realizamos con jugadores de baloncesto en silla de ruedas, es mi debilidad. Estamos realizando una tesis con Aitor Iturri Castillo, que está por aquí, con mi compañera Cristina Granados, donde aplicamos en este grupo de jugadores, que tiene unas características muy especiales, un programa de intervención de 5 semanas de juegos reducidos. Los resultados fueron estos: mejoraron la capacidad de aceleración en 5 metros, pero empeoraron la capacidad de aceleración en 5 y 20 metros con balón. El elemento técnico, cuando metimos el elemento técnico, el programa de entrenamiento de juegos reducidos no fue efectivo en este aspecto. Evidentemente tengo que hacer una crítica a mí mismo, es decir, no puedo llegar aquí y criticar el resto de los trabajos y no criticar el mío. Pues nosotros evidentemente teníamos una baja muestra, aproximadamente eran 10 jugadores nada más. Las características son muy especiales y diferenciadoras de otros deportes. La propulsión, por ejemplo, en baloncesto en silla de ruedas, y la actividad se realiza con las extremidades superiores, que es completamente distinto. Tampoco teníamos un grupo control. Los test que utilizamos físico-técnicos son excesivamente analíticos, igual que ocurre en otros trabajos, y el periodo de intervención es muy corto. Es decir, nuestro trabajo también tiene muchas pegas. Estos dos trabajos los voy a pasar rápido porque ya los ha comentado Anne Delstrack, que son de baloncesto, y donde observan, ya os he contado antes cuáles eran los test que había, pero sí que quiero recalcar estos dos aspectos. Por un lado, este estudio lo que analiza o lo que ve es que sí que hay diferencias a favor del programa de juegos reducidos frente al HIIT en la agilidad defensiva, que es sin balón,
y en la habilidad con tiro, que es con balón. Y, sin embargo, no hay diferencias entre grupos en las siguientes dos variables, que son la agilidad ofensiva con balón y la habilidad con pase. Es decir, de de 3 acciones que tenemos con balón, 2 de ellas no hubo diferencias entre el hit y los juegos reducidos. Otro estudio, que también lo ha comentado, lo pasaré por alto, prácticamente va en la misma línea. Decían que mejoraban en algunas variables del test de Wingate, pero posiblemente para los deportes colectivos esto del Wingate nos quede un poco lejos, sea poco específico y normalmente se hace en bicicleta. Por lo tanto, hay que tomarlo con cautela. Entonces, la pregunta queda en el aire. ¿Realmente los juegos reducidos mejoran las habilidades técnicas? Que es porque uno de los argumentos por los que utilizamos los juegos reducidos. ¿Y qué pasa con las habilidades tácticas? Claro, me he ido a la literatura y solo he encontrado un trabajo que analiza algo así como habilidades tácticas. Yo no me atrevo a llamarle habilidades tácticas porque es una toma de decisión. Lo que hacen es, con 27 jugadores de fútbol australiano, sub-18, un grupo de juegos reducidos, otro grupo de CODA, de capacidad de cambio de dirección, durante 7 semanas, con una periodización de 2 sesiones semanales. No les salen las 14 porque en alguna semana hacen solo un entrenamiento y testan, por un lado, agilidad reactiva, que es este test, y simulan en una pantalla una acción de juego y el deportista debe reaccionar y se toma el tiempo de reacción y el tiempo total en realizar el test de capacidad de cambio de dirección. Y otro test, que es de capacidad al uso de cambio de dirección, que es conocido de antemano y no tienen que dar respuesta a nada. En este test observan que el grupo de CODA no mejora en ninguno de los tests analizados y que el grupo de juegos reducidos mejora en el test reactivo. Por lo tanto en el tiempo total como en la toma de decisión, es decir, reducen su toma de decisión después de haber aplicado juegos reducidos, que puede ser un aspecto relevante para luego aplicarlo en el juego. Y la última, y con esto voy terminando, es los efectos que tienen los juegos reducidos, los programas de efectos de juegos reducidos en la propia competición, que es a donde quería llegar. En este sentido, solo he encontrado un trabajo, posiblemente se me haya escapado alguno, solo he encontrado un trabajo que analiza cuál es el efecto de un programa de intervención con juegos reducidos en la propia competición. Y solo analiza variables físicas o fisiológicas, es decir, lo que comentaba antes Julen, de las distancias recorridas, de las velocidades máximas alcanzadas, del tiempo transcurrido en diferentes zonas, y lo que afirman estos autores es que no hay diferencias entre la intensidad de carrera tras realizar un programa de juegos reducidos y de HIIT. Y la pregunta final, y ya es donde remato, ¿y los aspectos técnicos y tácticos en competición? 0. Quizá la frase o nuestra línea de investigación también debamos orientarlo hacia la otra fiesta que pone ahí en la frase. Quizá en esa otra fiesta haya un gran campo de investigación y tengamos que analizar cuáles son los efectos que tienen los juegos reducidos en las variables técnico-tácticas. Como conclusiones, pues afirmar que los programas de juegos reducidos tienen un efecto similar en las capacidades físicas que otros programas, especialmente en las variables cardiovasculares, que hay una controversia en los efectos en las variables anaeróbicas, explosivas y de corta duración, que hay poca evidencia sobre la mejora de esas variables en aspectos técnico-tácticos, que hay una escasísima evidencia de si los programas de juegos reducidos tienen efectos en el rendimiento en competición y que la mayor parte de los estudios, y esto es un sesgo importante, se realizan con jugadores jóvenes y luego los juegos reducidos los aplicamos a todos los contextos, tanto en etapas de formación como en la élite. Por lo tanto, como dice un magazine de estos de televisión de los fines de semana, estos son los datos, suyas son las conclusiones, cada uno que se coloque donde quiera, pero lo que sí tengo claro es que si a través de un balón, a pesar de que no haya evidencia científica, somos capaces de mejorar la calidad de vida o el entrenamiento de cualquier deportista, yo me quedo con el balón. Muchas gracias.